diagnósticos diferenciales. Uno de ellos es el síndrome de Stevens-Johnson versus necrólisis epidérmica tóxica. Estos van a iniciar aproximadamente de 1 a 3 semanas después de la exposición al fármaco y van a tener una resolución igual a máximo de en 3 semanas. No va a existir edema facial y si tomamos una biopsia de piel, pues nos va a reportar necrosis epidérmica, no asociado a eosinofilia. Otra enfermedad es la pustulosis exantemática aguda generalizada. Este inicia 48 horas después de que se expone el paciente al fármaco y el exantema dura menos de 7 días. Cuando realizamos una biopsia de las lesiones, nos va a reportar ampollas, pústulas córneas. Otro diagnóstico es pseudolinfoma inducido por medicamentos. Este inicia varios meses después de la exposición al fármaco. No hay fiebre, edema, ni involucro de mucosas, tampoco afección hepática ni eosinofilia. Y el tratamiento del síndrome de Dres es a base de esteroides tópicos, antihistamínicos y emolientes en las formas leves y cuando hay afección cutánea. Y en las formas moderadas y que hay afección cutánea, y hay que dar tratamiento sistémico con prednisona a dosis de hasta 1.5 miligramos kilo día. Y cuando ya la evolución es más grave, pues dar metilprednisolona, 30 miligramos por kilo intravenoso por 3 días, que son como bolos. Y también inmunoglobulina, 2 gramos por kilo día por 5 días. En cuanto al tratamiento, tenemos que hay que tratar la infección por citomegalovirus con valaciclovir o ganciclovir. Y el pronóstico, pues la mortalidad va del 10% más o menos. Hay un deterioro funcional permanente del órgano afectado, en este caso más frecuentemente es el hígado. Y se ha utilizado el trasplante hepático o hemodiálisis para tratar este deterioro. En cuanto a que si hay infecciones, tanto herpes como neumonía, abscesos, puede llevar a choque séptico y a muerte, y también se asocia a diabetes mellitus tipo 1 fulminante. No sé si de estos temas tengan alguna duda. Si no, para pasar al siguiente, que es el síndrome de Stevens-Johnson. Esta es una reacción mucocutánea severa inducida por medicamentos o infecciones. Se va a caracterizar por necrólisis extensa y desprendimiento de la epidermis. Van a estar afectadas el 90% de las mucosas de 2 o más sitios del cuerpo. Se clasifica de acuerdo al porcentaje de superficie corporal afectada. Si es menos del 10%, va a ser síndrome de Stevens-Johnson. Si es del 10 al 30%, una sobreposición Stevens-Net.
Y si es más del 30, necrólisis ya se considera una necrólisis epidérmica tóxica. En cuanto a la epidemiología, tenemos que va a afectar a una relación de mujeres a hombres de 1.5 a 2 a 1, o sea, es más frecuente en mujeres. En Estados Unidos vamos a encontrar 5.3 casos por millón de habitantes de Steven Johnson, de sobreposición 0.8 casos y NET 0.4 casos. Afortunadamente, pues va bajando la cifra, la incidencia. Y en cuanto a la mortalidad, tenemos que en síndrome de Johnson 5%, en sobreposición 19.4% y en NET se eleva hasta el 35%. En relación a la frecuencia de síndrome de Stevens a NET, pues es más frecuente en una proporción 3 a 1, síndrome de Stevens-Johnson, y se asocia a VIH y a cáncer activo. Hay factores de riesgo como padecer VIH, factores genéticos, hay genes que predisponen a esta enfermedad, enfermedades inmunológicas subyacentes, el riesgo de tener también tumores malignos, factores físicos como luz ultravioleta, radioterapia, más anticonvulsivo y genotipos acetiladores lentos, ya que pues no metabolizan muy rápido los medicamentos y eso es como el principal factor. Otras causas, fármacos, vacunas, infecciones, enfermedades sistémicas, alergias al medio de contraste y en 1% de los casos también, que diga un tercio de los casos, las hierbas medicinales, alimentos, trasplantes de médula ósea y enfermedad de injerto contra huésped. También la radioterapia y el tratamiento anticonvulsivo se ha visto que es de los principales factores y causantes de este síndrome. Los fármacos principalmente son los causantes desencadenantes y el síndrome va a empezar las primeras 8 semanas de tratamiento. Puede iniciar desde los primeros 4 días posterior a la exposición y tardar hasta un mes en manifestarse la enfermedad. Y un 25 a 33% de los casos pues no se atribuye a la exposición al fármaco. Los fármacos más frecuentes son alopurinol, antiepilépticos aromáticos, sulfas y los COX-2. El causante número 1 es el alopurinol. Entonces, cuando los pacientes andan tomando alopurinol por ácido úrico de 7, es súper leve, tiene muchísimo riesgo de presentar síndrome de Stevens-Johnson. Bueno, entonces otros fármacos, talidomida, otros biológicos, tamoxifeno, que son los más frecuentes conocidos, y estos otros fármacos pueden ser causantes de este síndrome. Pero, ¿qué hay a nivel de la fisiopatología? Hay una reacción citotóxica contra los queratinocitos que lleva a una apoptosis masiva de los mismos y también intervienen las células T citotóxicas que son específicas del fármaco como CD8 y natural killer y esto pues nos lleva a una apoptosis masiva o muerte de los queratinocitos y hay necrosis. Algunos fármacos se pueden unir al complejo mayor de histocompatibilidad y a los receptores de las células T. ¿Cuál es el cuadro clínico? El paciente va a empezar con pródromos.
fiebre de más de 39 grados, síntomas gripales, fotofobia, ardor conjuntival, odinofagia, malestar general, mialgias y artralgias. Y posteriormente ya va a empezar la dermatosis, que primero comienza en cara y tronco y después se disemina a todos los segmentos corporales. Afecta mucosas hasta en un 90%, entonces casi siempre que vean afección a mucosas, piensen primero y descarten un síndrome de Steven-Johnson. Y puede afectar cualquier superficie, cualquier segmento corporal. ¿Cuáles van a ser las lesiones en la piel? Vamos a encontrar manchas eritematosas con centro purpúrico, como vemos en la imagen, vesículas, ampollas, y estas cuando se rompen nos van a causar exulceraciones. También pueden haber lesiones en diana. En cuanto a las mucosas, cuando hay afección en cavidad oral, eh, o también puede haber afección en cavidad oftálmica, provocar una conjuntivitis, úlceras corneales, uveitis anterior, provocar dolor y fotofobia. Entonces, siempre que vean un paciente con síndrome de Steven-Johnson y hay afección ocular, siempre hay que mandar interconsulta a oftalmo para que vea que no tenga úlceras, conjuntivitis o alguna de estas alteraciones. Y siempre, casi la mayoría de los pacientes afectados tienen alteración a nivel de mucosas y vamos a encontrar desde úlceras cubiertas con una membrana blanco grisácea o escaras, costras sanguíneas, hasta estomatitis y mucositis, eh, que le van a provocar ingesta oral alterada y pues intolerancia a la vía oral. Otras afecciones a nivel de mucosas, a nivel genital, puede provocar vaginitis erosiva ulcerativa, ampollas vulvares y sinequias vaginales. Por eso igual, si hay afección a nivel genital, interconsulta ginecología, principalmente en mujeres, para evitar las sinequias. Otras afecciones a nivel faríngeo, traqueal, broqueal, esofágico e intestinal. Y bueno, tenemos que ver la superficie corporal afectada y esto con la regla de los 9, que ya se saben que es la de los quemados. Entonces, de acuerdo a qué superficie corporal está afectada, pues vamos a clasificar en síndrome de Steven-Johnson, sobreposición o NET. Y recordemos que la palma de la mano es un 1% de la, equivale a un 1%. En cuanto al diagnóstico, es totalmente clínico. Los antecedentes de haber ingerido medicamentos o algún tipo de infección, pues son muy importantes. También, pues hay que preguntar sobre pródromos de la enfermedad, realizar el pseudonikolsky, que ya saben que es presionar una parte de la piel y si se desprende, pues es positivo. También que se acompañe de mucositis y hay que tomar biopsia de piel en el caso de que tengamos duda para pues corroborar el diagnóstico. Cuando tomamos biopsia de piel vemos necrosis en la epidermis. Vean aquí cómo se ve, o sea, esto es como la epidermis normal, pero vean cómo se ve rosa. Cuando se ve así como rosita es necrosis. Entonces, también podemos encontrar ampollas, vean el desprendimiento de la epidermis, de la dermis. Entonces, todo esto blanco es una ampolla. Y siempre las ampollas hay que ver
qué células tienen en su interior, qué infiltrado. Entonces vamos a encontrar un infiltrado linfohistiocytario. Y a nivel perivascular, vean cómo alrededor de los vasos está el infiltrado. Esto es un vaso y alrededor va a haber este infiltrado de linfos y de histocitos. Y puede haber una cantidad variable de eosinófilos. Cuando hay necrólisis epidérmica tóxica, toda la epidermis está de rosita. Así, este rosa que ven aquí, toda está así. Entonces, así es como se hace la diferencia. Cuando hay criterios en cómo vamos a saber que el paciente necesita hospitalizarse, mediante la puntuación de Scorten. Este se debe realizar al día 1 y 3 de hospitalización, ya que va a determinar el entorno clínico y el manejo del paciente. Dependiendo la puntuación, vamos a ver si se va a terapia intensiva, sala de quemados o una sala no especializada. Estos son todos los factores de riesgo y estas son las puntuaciones que damos. Diagnósticos diferenciales, eritema multiforme menor, otras farmacodermias, pustulosis exantemática generalizada y erupciones fototóxicas. El diagnóstico diferencial lo vamos a realizar con dermatosis bulosa, IgA lineal, síndrome de la piel escaldada estafilocóxica y con pemfigo. Principios básicos, pues hay que tener un buen manejo de las heridas, hay que reponer líquidos como si fueran quemados y electrolitos, tener un soporte nutricional, control de la temperatura y del dolor es súper importante y monitoreo y tratamiento de sobreinfecciones y tromboprofilaxis. La terapia hídrica, pues por el desequilibrio hidroelectrolítico que presentan los pacientes y vean cómo presentan un volumen de 1/3 más bajo que en pacientes quemados. En las primeras 24 horas hay que reponer a 2 mililitros por kilo por superficie corporal afectada y mantener una temperatura ambiente de 30 a 32 grados, utilizar calentadores de agua si es posible. El control del dolor es muy importante, se debe realizar cada 4 horas durante la fase aguda, la escala para conocer el dolor del paciente y menos de 4 de esta escala dar analgésicos no opiáceos como paracetamol y ibuprofeno y más de 4 analgésicos opiáceos como para manejar el dolor severo y valorar la administración intravenosa. En cuanto a otros manejos del paciente, pues la prevención y el tratamiento de infecciones, ya que pues esto eleva el riesgo de la mortalidad. Y la sepsis, recuerden que es la causa importante de muerte en estos pacientes. Entonces, todo tiene que ser estéril, realizar o dar antibióticos depende a los cultivos si sospechamos de algún tipo de infección y no dar antibióticos profilácticos. Otras terapias sistémicas cuando esto ya está más grave, ciclosporina, inmunoglobulina intravenosa, esto cuando hay NET, funciona muy bien, al igual que los esteroides sistémicos, anti-TNF y plasmaféresis. Corticoesteroides sistémicos, pues vamos a iniciar ciclos cortos, dosis moderada a alta, prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo por 3 a 5 días y tiene un mayor beneficio si se administra en las primeras horas de inicio de los síntomas.
El tratamiento es multidisciplinario, si hay afecciones en mucosa genital, interconsulta ginecología, oftalmología, si hay afección ocular, gastroenterología, si sospechamos de afección a nivel gastrointestinal y pues esto va a depender de las zonas afectadas. Complicaciones agudas, la principal, un desequilibrio hidroelectrolítico, porque hay pérdida masiva de líquidos, insuficiencia renal debido a esto, bacteremia, estado hipercatabólico y falla orgánica múltiple. Complicaciones a largo plazo cutáneas, manchas tanto hipo o hiperpigmentadas dependiendo del paciente, cicatrices, alteraciones del crecimiento de las uñas, porque vean cómo se dañan también. Fluvio telógeno, esto por el estrés que provoca pues estar hospitalizado y tener la enfermedad. Y prurito crónico. El pronóstico, la tasa de mortalidad, vean cómo se eleva hasta un 30% en NET y en un síndrome de Steven-Johnson un 10%. En niños va hasta 9.5% y las principales causas de muerte intrahospitalaria son sepsis, dificultad respiratoria y falla orgánica múltiple. ¿Tienen alguna duda de farmacodermias? Entonces, en este caso es principalmente corticosteroides el tratamiento. Sí, para síndrome de Steven-Johnson. Y para necrólisis epidérmica ya podemos valorar el uso de inmunoglobulina y de esteroides. Pero sí, en estos casos es prednisona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo día. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y por qué no se recomienda la profilaxis con antibióticos? Porque, o sea, con antibióticos, si no tienes como un agente, o sea, tienes que hacer cultivos y de acuerdo a lo que salga, pues ya das o sea, de acuerdo al antibiograma, das el antibiótico adecuado. Porque, pues hay, o sea, acuérdense que una de las causas del síndrome de Steven-Johnson, pues es también antibiótico. Entonces, como para no predisponer al paciente de alguno que no le vaya a servir y, o sea, que no tenga efecto con esa bacteria, entonces como que exponerlo en vano. Pero es como o sea, como cuando llega un paciente y dices, ay, no, pues sí tiene datos de infección, tiene neutrofilia, tiene todo alto, bandas y así, sospechas de una infección bacteriana, entonces dices, no, pues puedo darle tal medicamento, pero así empíricamente. Es lo que de forma empírica no se recomienda administrarlos. Hay que esperar a los cultivos para pues dar uno de acuerdo al antibiograma. Y no sé si tengan alguna otra duda. Si no, pasaremos a dermatomiositis. Este es el contenido de la presentación y tenemos que, respecto a la epidemiología, es muy común de 8 a 100,000 habitantes que se presente esta enfermedad. Tiene una incidencia bimodal de 5 a 14 años. Es más común en mujeres en una proporción de 2.5 a 1. Los pacientes niños que presentan neoplasia, la proporción es 1 a 1.
Y cuando hay sobreposición, la proporción es 10:1 y un cuarto de estos pacientes van a presentar una neoplasia oculta. Entonces, siempre que haya dermatomiositis y el paciente le refiera pérdida de peso, fiebre, o sea, todos los síntomas B, hay que checar que no tenga una neoplasia oculta o si hay antecedentes de cáncer en la familia, cáncer de mama, cervicuterino, pulmonar y eso, hay que estudiarles alguna neoplasia. Estas enfermedades son autoinmunes y afectan principalmente el músculo esquelético y con frecuencia va a afectar a otros órganos como la piel y el pulmón. Se va a caracterizar porque el paciente va a empezar a presentar debilidad muscular, elevación de enzimas musculares, anormalidades en la electromiografía e infiltrado inflamatorio. La vamos a clasificar en dermatomiositis juvenil o del adulto, polimiositis y estas subclasificaciones, síndrome de superposición con polimiositis, con dermatomiositis, con miositis asociada a neoplasia y con miositis con cuerpos de inclusión. Y también el punto número 4, que es la miositis asociada a neoplasia, la 5, que es por cuerpos de inclusión, y la 6, que son otras formas, focal o difusa. Y bueno, esta es la clasificación de las miopatías inflamatorias, que puede haber formas infecciosas por todos estos microorganismos, formas autoinmunitarias idiopáticas, que a la vez la dividimos en generalizadas, que son todas estas, y formas focales, que son todas estas. Y en cuanto a la dermatomiositis en sí, esta pues va a tener una causa autoinmune, puede ser también amiopática, va a existir una miopatía inflamatoria y erupción cutánea característica que más adelante vamos a ver. Pues se va a deber a o va a participar una respuesta inmune innata y adaptativa. Los anticuerpos, el complemento y el endotelio del endomisio van a estar participando en toda la fisiopatología. El factor autoinmune más una etiología desconocida, más precipitantes externos, más una predisposición genética, pues nos va a desencadenar la dermatomiositis. Vean aquí cómo se ven pápulas de Gotrón, que es característico y casi patognomónico de la enfermedad. Infecciones como estos virus, bacterias como Borrelia, parásitos como Trypanosoma cruzi o Toxoplasma gondii, estos también pueden desencadenar una dermatomiositis. Exposición a rayos ultravioleta, deficiencia de vitamina D, pues también se ha asociado a dermatomiositis. Y medicamentos como estatinas, fibratos, ácido nicotínico, cloroquina, cimetidina y colchicina, el alcohol y glucocorticoides también están asociados. Las vacunas, omeprazol, interferón alfa y todos estos medicamentos también se han asociado a dermatomiositis. Y se presenta también en pacientes que tienen alguna neoplasia interna del 10 al 50%, carcinomas como geniturinarios, principalmente cáncer de ovario y de colon, y en el sureste de Asia es muy frecuente el nasofaringeo. Vean cómo la dermatomiositis
en orden de frecuencia, en mujeres, el cáncer más frecuentemente asociado va a ser el ovario y en hombres el de pulmón. También páncreas, estómago y colorectal son los más frecuentes. Y dermatomiositis juvenil va a ser 10 veces más riesgoso que se presente cuando hay leucemia y linfomas. Otros factores como el uso de implantes de silicón, trasplantes y colágeno. El cuadro clínico va a ser variable, de comienzo insidioso, es progresiva, tarda de 3 a 6 meses en instaurarse completamente, pero en niños es más rápido, afecta a los músculos clásicos, aunque también puede afectar a otra musculatura. Va a haber hasta en un 55% afección muscular. Esta va a ser no dolorosa, nada más van a sentir debilidad muscular y está simétrica. Lo más frecuente es en cintura pélvica y escapular y puede haber dificultad al tragar, o sea, disfagia, y también afectar los músculos respiratorios y esto se presenta de manera progresiva de 3 a 6 meses. Entonces, si llega un paciente con ustedes, les dice, ay, tengo estas lesiones en la piel, pero fíjese que también he tenido debilidad, me cuesta trabajo peinarme, me canso mucho al subir las escaleras, he bajado de peso, tengo fiebre y así tienen que pensar en una dermatomiositis. El cuadro clínico, vamos a encontrar manchas hipo e hiperpigmentadas, telangiectasias, como vemos en la imagen, puede haber atrofia cutánea y poiquilodermia. Bueno, todo esto, estas tres, es la triada clásica, vamos a llamarla poiquilodermia. Manchas hipohiperpigmentadas, telangiectasia y atrofia se llama poiquilodermia. Y vean cómo hay estas manifestaciones que son clásicas de la dermatomositis, llegan con un edema facial, pueden presentar también como dermatosis en áreas expuestas al sol, que es el signo del chal, porque es como si tuvieran un chal en la espalda y ahí se presentan las lesiones. El eritema en heliotropo, las pápulas de Gotrón, que son patognomónicas. Vean aquí otro ejemplo de pápulas de Gotrón. Y del signo de Gotrón, que es en otras áreas como codos, rodillas. Las pápulas es exclusiva del área de las manos, en el área dorsal, en los nudillos, ahí van a estar. Entonces, si ven las pápulas de Gotrón, piensen en una dermatomiositis. También el signo del chal, que es esto, como ya habíamos visto. El de las chaparreras, que presentan aquí la dermatosis en el muslo. Y también puede haber afección microvascular a nivel ungueal. Entonces, si ven este tipo de hemorragias en las uñas, piensen en una dermatomiositis. También puede haber calcinosis en ciertas áreas, se asocia y podemos observar también las manos de mecánico. Va a haber hiperkeratosis, estas tienden a ser simétricas y puede haber hiperpigmentación. Manifestaciones clínicas cutáneas, el paciente va a ser muy fotosensible, puede presentar eritema malar, fenómeno de Raynaud, vasculitis cutánea,
eritema confluente de la piel cabelluda y alopecia difusa no cicatrizal. También podría presentar el paciente paniculitis, ictiosis adquirida, infiltración de mucina, o sea, una mucinosis, y ampollas. Edema es frecuente también, la debilidad muscular faríngea, disfagia que diga dolor postprandial, reflujo, diarrea, regurgitación y esto producirle una neumonía por broncoaspiración. El cuadro clínico, pacientes que tengan pérdida de peso, una artritis simétrica poliarticular, un daño alveolar difuso, hipertensión arterial pulmonar secundaria. También puede asociarse a nefropatía membranosa o IgA y necrosis tubular aguda o rhabdomiólisis. Pacientes con pérdida de peso, afección a nivel pulmonar, puede desencadenar todas estas manifestaciones. A nivel cardíaco nos puede producir estas como más frecuentemente arritmias, trastornos de la conducción, pericarditis, miocarditis, hipertensión pulmonar. A nivel articular siempre va a ser la artritis simétrica, poliarticular y principalmente rodillas, muñecas, manos. Y gastrointestinales como disfagia, odinofagia, regurgitación nasal, esofagitis por reflujo, distensión abdominal y estreñimiento. El diagnóstico es clínico y nos vamos a auxiliar de estudios de laboratorio y gabinete. Hay criterios de Bohan y Peter que los realizaron en 1975. Se basan en criterios clínicos, electromiográficos, histopatológicos y de laboratorio. Entonces, estos son debilidad muscular proximal y simétrica, es un punto. Hallazgos en la biopsia muscular, necrosis, fagocitosis, regeneración, atrofia e infiltrado inflamatorio, elevación de enzimas como CPK, alteraciones electromiográficas y lesiones cutáneas características de la dermatomiositis como eritema en heliotropo, que es casi patognomónico, pápulas de Gotrón, lesiones eritematosas en rodillas, codo, cuello y escote. Un criterio de diagnóstico definitivo, 4 criterios del 1 al 4 hacen el diagnóstico. Un diagnóstico probable, 3 criterios del 1 al 4 y posible de 2 criterios del 1 al 4. Esto para la polimiositis y para la dermatomiositis, criterio definitivo que sea 3 criterios del 1 al 4 más el 5, que es lo clínico, probable 2 criterios del 1 al 4 más el criterio 5 y posible un criterio del 1 al 4 más el criterio número 5, que es la clínica. Tenemos que hacerle estudios de laboratorio, enzimas musculares como aldolasa, transaminasas de HL y CPK. Y el tratamiento de primera línea es con esteroides, metotrexato, azatioprina, de segunda línea micofenolato de mofetile, inmunoglobulina y tercera línea biológicos cuando todo esto ya no funciona. Para la dermatomiositis amiotrófica hay que dar protector solar y también hidroxicloroquina, dosis de 200 a 400 miligramos al día. Y también podemos combinarlo con un ahorrador de esteroide como metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, micofenolato, leflunomida y tacrolimus. En cuanto a el pronóstico, a los 60 hay una mortalidad a 5 años del 40%, una sobrevida de 5 años de 75 a 95%,
Y la sobrevida corta, pues está asociada a que tenga algún tipo de neoplasia. Mejor sobrevida cuando hay sobreposición en la miositis juvenil y cuando aparece en edades de corta edad. Factores de mal pronóstico, edad avanzada, retraso en el diagnóstico y tratamiento, miositis severa, cuando hay involucro pulmonar, cardíaco y gastrointestinal, una respuesta pobre a inmunosupresores, cuando hay polimositis versus dermatomiositis, asociada a neoplasia y cuando encontramos estos anticuerpos positivos. ¿Alguna duda de dermatomiositis? Aquí los datos claves son que llega el paciente con la clínica y que refiera también pues, la debilidad muscular, la pérdida de peso, todo eso, pues nos da indicios de pensar en una dermatomiositis. Y siempre canalizarlos a dermatología o, en su caso, a reumatología. Ok, vamos a continuar con esclerosis sistémica cutánea y morfea. Estas son dos enfermedades complejas en las que van a haber anticuerpos contra distintos antígenos celulares. Va a existir una fibrosis extensa a nivel cutáneo y bueno, también puede afectar otros órganos. Alteraciones vasculares y se va a dividir en esclerosis cutánea sistémica y esclerosis cutánea limitada, que es la morfea. La esclerosis sistémica tiene una prevalencia de 50 a 300 casos por cada 1000 habitantes, una incidencia de 2.3 a 22.8 casos por cada millón al año y es más frecuente en las mujeres, vean, del 3 a 14 la proporción a 1 en hombres. Hay varios factores como la autoinmunidad, factores genéticos y ambientales, que esto nos lleva a inflamación, vasculopatía, posteriormente fibrosis y pues a desencadenar la esclerodermia. En cuanto a los factores ambientales, esta va a ser desencadenada por una infección viral, sea por citomegalovirus o parvovirus B19. También factores como la contaminación con nanopartículas de diésel, alteraciones en la homeostasis de selenio y expresión de interleucina 1, 9 y metaloproteinasas. La clasificación la vamos a dividir en esclerosis sistema cutánea difusa, limitada, que es el síndrome CREST, la esclerosis sistémica únicamente con afección sistémica y el síndrome de sobreposición, pues asociada a otras enfermedades autoinmunes, como puede ser artritis reumatoide y otras más, lupus. ¿Cuáles van a ser las principales manifestaciones? Principalmente en engrosamiento y endurecimiento cutáneo. Vean cómo esta imagen es clásica, la imagen de la cara del pajarito. O sea, vean cómo su nariz está afilada, cómo su boca está más chiquita, es como si fuera una cara de pajarito. Y siempre las manos van a estar con edema en etapas tempranas y van a estar ya con esclerosis. También otras manifestaciones cutáneas, vamos a encontrar el patrón en sal y pimienta,
pérdida de anexos cutáneos, ya no va a haber pelo. Va a haber esclerodactilia, puede existir también úlceras digitales, hoyuelos en los dedos, puede asociarse también a calcinosis cutis, la fase inexpresiva o de pajarito. Vean cómo esto, bueno, esto ya en etapas un poco avanzadas, pero siempre que vean a un paciente así, pues seguramente tiene esclerodermia. Vamos a encontrar también telangiectasias, fenómeno de Raynaud, que esto es por vasoespasmo. Puede haber blanco si está pálido, acrocianosis, se va a ver azul o rojo cuando hay hiperemia de reperfusión. Va a haber un involucro del músculo, del sistema musculoesquelético, puede haber sinovitis, contracturas articulares, osteoporosis, principalmente en huesos distales, de las falanges distales, y esto es la principal causa mayor de movilidad e incapacidad en el paciente. El involucro pulmonar va a tener una incidencia del 1 al 2% y es la principal causa de morbimortalidad. La enfermedad pulmonar idiopática es la más frecuente cuando tenemos una esclerosis difusa y el anticuerpo antitopoisomerasa 1 va a estar positivo. También nos puede dar hipertensión arterial pulmonar, disnea progresiva y tos persistente. Puede haber un involucro cardíaco que nos lleve a una fibrosis miocárdica. Esta afecta a las paredes del ventrículo por daño microvascular, producir fibrosis y también puede haber arritmias, que esto pues es de mal pronóstico, ya que complican el tratamiento. Un involucro gastrointestinal, que es la afección extracutánea más frecuente en un 50-90%. Involucro esofágico, principalmente y anorrectal, son las manifestaciones de la esclerosis más frecuentemente asociadas. Esto puede darnos un sobrecrecimiento bacteriano y también manifestaciones heterogéneas asintomáticas como dismotilidad, complicaciones como malabsorción, pérdida ponderal y desnutrición severa. Involucro a nivel renal, esta va a tener una incidencia de 60-80% de los pacientes y en etapas tempranas de enfermedad puede existir una crisis renal de la esclerodermia que nos puede llevar a la muerte. Al inicio va a presentar una falla renal oligúrica. El examen general de orina va a presentar proteinuria leve con células o cilindros. También vamos a encontrar un inicio abrupto de hipertensión maligna y hemólisis microangiopática y trombocitopenia. Los esteroides aquí son el factor de riesgo. El diagnóstico es clínico, pero tenemos que también pedir laboratorios, estudios de gabinete e histopatología. El tratamiento se recomienda iniciarlo lo más pronto que se pueda para inducir la remisión, disminuir la actividad de la enfermedad antes del daño a algún órgano y diferenciar enfermedades con afección pulmonar estable, lentamente progresiva, enfermedad con pérdida rápidamente progresiva en los primeros años para iniciar tratamiento inmunosupresor. Y el manejo va a ser específico según las manifestaciones que llegue a tener el paciente, como si tiene manifestaciones cutáneas, antimetabolitos como metotrexato, y eso pues dependiendo, ¿no? De qué manifestaciones tenga. Si por ejemplo tiene síndrome que diga el fenómeno de Raynaud,
pues podemos dar nifedipino, sildenafil, etcétera. Y bueno, siempre canalizarlo a reuma, a derma. Si tiene alguna alteración en la motilidad, también referirlo a gastro para que le realicen pues estudios de gabinete. Y si tiene afección pulmonar, pues a neumo, y así. Si hay alteración renal, a nefro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo creo que la vamos a dejar acá para que no quedemos como a medias de la morfea. Está bien, Doc, está bien. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos más tarde para la clase de clínica. Ujú. Sí, Doc, está bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.